recordatorio y este conversatorio sobre la historia del homicidio. Qué bonito es recordar ese gran esfuerzo o esa gran jornada que comenzó en el año de 1958. Mira, puedo hablar de hombres que fueron prohombres reconocidos como investigadores criminales, merecen que se les haga un reconocimiento en este momento por haber participado de esta jornada de investigación del crimen. Porque es el pueblo, es la gente la que le agradece a estos hombres que se hayan esforzado tanto para sacar estos casos criminales, porque no todo el mundo está dedicado a ese rol de investigadores criminales. Esta historia comienza de esta manera. En el año 58, con el nacimiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, comienza a operar la división contra la propiedad, la división contra las personas y la división de menores. ¿Cuáles eran esos delitos contra las personas? Las agresiones, los abortos, homicidios frustrados, homicidios en particular. Claro, en aquella época el esfuerzo fue mucho mayor porque no contaban con la tecnología, pero sin embargo el esfuerzo fue muy grande para ir conformando una división que se llamó la División de Criminalística. La División de Criminalística tenía grafotécnica, los laboratorios físicos, químicos y biológicos, no tenía la división de ADN, como hoy en día, que el ácido desoxirribonucleico es el último grito de la generación de estos adelantos criminalísticos. Pero por lo menos tenía los laboratorios donde se clasificaba la sangre, cuando conseguía los rastros hematológicos en los sitios de los sucesos. Hubo gente a quien yo tengo que mencionar en este momento. Los criminalistas que fueron formando la División de Criminalística en apoyo a la investigación del homicidio fueron el comisario general Dimas Oliveros y Fonte, comisario general Eduardo Rojas Ochoa, doctor González Carrero. Hubo muchos doctores, incluso hay uno que se llamó el doctor Marcel Granier, un científico que trabajó con nosotros, también fue profesional. Por cierto, el doctor Osío fue uno de los que logra abrir la división de antropología, ¿no? Antropología no es como hoy que pertenece a medicatura, a la medicina forense, sino que correspondía a la división de criminalística. Después se desprendió. Comenzamos a hacer una reconstrucción. Entre el año 58 y 59 no habían promociones de detectives graduadas. En el año 59 se vino a graduar estos grandes hombres como el comisario general Mármol León, el comisario general Cuoto Rondón. Del 59 en adelante se empezaron a graduar toda esa cantidad de hombres conocidos y bien mentados, como Lazo Ricardo, Patato Velázquez, que llamaban el Patato Velázquez, que era el comisario Velázquez. Esa fue como la generación de académicos que llegaron a estudiar en la escuela de Santa Capilla y ocupaba la sede de la casa guipuzcoana. Entonces esa sede se la dieron completa a la primera academia de detectives. Ahí tuvimos nombres de gran relevancia que fueron sus profesores, muchos abogados venezolanos de mucha trayectoria, y enseñaron lo que era la parte del derecho, porque la institución creció como Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pero con un buen estamento legal. No tenía ley, fue creada con el decreto 48. Después se hizo la ley de Policía Judicial como 10 años después. Tenía que estar apegada la investigación del crimen al Código de Enjuiciamiento Criminal, que sí estaba vigente. Entonces los policías se guiaban entre los grandes profesores de allí, como Darío Aliaga, un chileno. Vinieron de la policía chilena a ayudarnos a nosotros aquí, a darnos clases de dactiloscopia y todas estas cosas. Pero nosotros teníamos un reclutamiento de dactiloscopistas muy bueno. En esa época, Rodríguez Borges, tuvimos a Mileo, a Lozada. Estos investigadores de la parte criminalística venían de laboratorios de criminalística de la Seguridad Nacional. Por lo menos del comisario Rojas Ochoa siempre me recuerdo que yo lo entrevisté muchas veces y él me contaba cómo formó en esa época la criminalística, ¿no? Y entonces él se iba por los Estados Unidos, se asoció a todas las escuelas de criminalística, que entonces habían organizaciones de grafotécnicos, organizaciones de balísticos, y entonces él se fue suscribiendo a toda esa revista. Cuando se vino por Venezuela se las mandaban mensualmente y él también aprendió allá. Él cuenta que una vez se vino con un lote de tintas, porque como aquí se hacía la experticia grafotécnica, aparte del trazo y la mecanicidad del estafador, también se estudiaban las tintas que se usaban, ¿no? Usaban la tinta invisible también en aquella época. Era algo muy, muy interesante. El comisario Rojas Ochoa se trajo
los medidores de cráneo, equipos instrumental muy precisos para medir huesos y estas cosas que fueron utilizados posteriormente para el asunto de la antropología forense. Por cierto que el fundador de la antropología forense aquí fue el doctor Osío y el comisario general Jiménez López, ya fallecido, que también le rendimos un homenaje. Podíamos haber mencionado al comisario Villavicencio, a Elmer Saboto, incluso el autor del himno, que es el doctor Ramón Urdaneta Bocanegra, que fundó la delegación de Trujillo, Mérida y el Táchira. Y se reclutaba mucha gente que no eran detectives. Eso hasta el 59 que salieron los primeros cursos y después se fueron formando aquellas generaciones, aquellas oleadas de investigadores capaces y probados como Manuel Molina Gasperi, Orlando Jordán Petit, que es un poco más para acá, más nuevo, el propio Mármol León. Actualmente, bueno, mucho más nuevo todavía, el comisario Florencio García, el comisario Alexis Bolívar. De aquella época, el comisario Fracachán Ochoa, muy conocido porque fue jefe de homicidio durante muchos años. Comisario jefe fallecido Cirilo Perdomo, que el primer jefe de homicidio se llamó Silio Hernández, formador de la división contra homicidio, que se llamaba División de Delitos contra las Personas. Y su jefe de investigaciones fue el comisario general Guerrero Galaviz. Las primeras 3 comisarías que se fundaron aquí, Comisaría de Chacao, la Comisaría de La Guaira y la Comisaría de Los Teques, se inauguraron el mismo día. Y el jefe de Chacao se llamaba Carlos Guerrero Galaviz. El jefe de La Guaira se llamaba Carlos Olivares Boque. Todos eran Carlos. Y el de Los Teques era Carlos Sucre. ¿Verdad? De ahí en adelante se empezaron a formar. Entonces el director del cuerpo era Plaza Márquez, Rodolfo Plaza Márquez. Y después lo sustituyó el doctor Remberto Cátegui. Y después regresó el doctor Rodolfo Plaza Márquez. Tenemos muchos nombres. Silvio Vargas Navarro. De verdad que investigadores de homicidio fueron bastantes. Nosotros creemos que tenemos que rendirle homenaje a esa gente que forjaron la investigación del homicidio en Venezuela. Y eso también nos costó el fallecimiento de algunos funcionarios. Nosotros aquí, en este museo histórico, detrás de este museo histórico, está el muro de los caídos que nosotros llamamos. Fueron los grandes investigadores, no solamente de homicidios, sino de la división contra robo, de diferentes divisiones, pero fallecieron enfrentando Lampa, enfrentando a los enemigos del pueblo, que son los delincuentes. Este libro de la partida de nacimiento. Que también tenemos el primer mártir del cuerpo, que se llamó Tomás Celestino Sosa Useche, fallecido en el año 62. Era un detective que se enfrentó a Lampa y lo mataron. Llama la atención un título de esta investigación periodística. Identificó a un hombre que hallaron asesinado en la vía de Naiguatá, el caso del Taur Lombardi. Este es el segundo mártir de la PTJ, desaparecido en un naufragio, jefe de la PTJ en Bolívar. El caso de un sacerdote que fue enjuiciado por asesinar a una hermana. El caso del niño Vegas Pérez. La PTJ estableció oficialmente que el hombre asesinado en Lechería fue el profesor Alberto Lovera. El doctor Rodolfo Plaza Márquez pidió ayuda al servicio de inmigración para que le entregaran la documentación y las decadactilares de los dedos de la mano del doctor Lovera, y nunca se lo dieron. Él sacó el caso por su cuenta e hizo una rueda de prensa. Señaló incluso a 2 funcionarios de la DICI como autores de los crímenes. Entonces, al día siguiente lo destituyeron del cargo. En materia de la investigación de homicidio tenemos mucha tela que cortar. Demasiado, porque fueron años. Ya llevamos 60 años en la institución. Podríamos hablar del Gago Prieto, que lo disputaba con Ángel Martínez y con Alexis Bolívar, uno de los grandes investigadores también de homicidio. También conocimos a César Hernández, el Venao, gran investigador también, a quien en paz descanse murió recientemente. El Chino Alexander, también un gran investigador de homicidio. El comisario general Marco Chávez también fue jefe de la división contra homicidio. Y tuve la oportunidad de trabajar yo de homicidio bajo la conducción y el liderazgo de Alexis Bolívar y de Florencio García. Y para ustedes contarles mucho, que en los casos de homicidio hay que llevarla profesionalmente con mucha meticulosidad. Siempre se llamó División contra Homicidio, División de Investigación contra Homicidio. Hermano Alfredo Cortés, muchas gracias, compañero del alma. Estamos pues trabajando y sabemos que vamos a seguir luchando por esta institución, y a ustedes, mi amigo Alejandro Chicote. Muchas gracias por todo, gracias por la información. Queremos mucho y sabemos que estamos aquí contando con ustedes también, como un público cautivo de este museo histórico. Así es. Gracias.